Señores, señoras, recibamos en este momento con un cálido y fuerte aplauso a nuestro invitado, el maestro Santiago Krill Miranda. Por favor. Buenas noches, es un honor. Miriam Ortega. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la comunidad VM Mexicali. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a Santiago Krill Miranda, que no necesita presentación. Hoy viene como miembro del Consejo Rector del Pacto por México. Pacto por México definirá sin duda el futuro de nuestro país. Es de interés de todos los ciudadanos, de todos los profesionistas, conocer a fondo cuáles son las iniciativas y cuáles son los acuerdos a los que estamos llegando, ¿verdad? Así es que con su venia, con la venia de la comunidad, VM Mexicali, le quiero también decir que está siendo transmitido por internet por todos los estudiantes de comunicación. Muchas gracias a todos los estudiantes de comunicación. Y le cedo el uso de la voz a la coordinadora de Ciencias Sociales. Muy amable. Decía Víctor Frankl, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Señoras y señores, doy a ustedes la más cálida y nuevamente la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Universidad del Valle de México en esta noche que se torne especial para todos nosotros por la presencia de nuestro invitado de honor. Nuestra institución, consciente de que las grandes transformaciones sociales y culturales se hacen en solidaridad y asumido el compromiso con nuestra población de contribuir a formar agentes de cambio que profundicen en el conocimiento de las necesidades del entorno contemporáneo, analizando el pasado, adentrándose en el presente y planeando el futuro, para que así, en base al conocimiento y a la práctica de los valores, se lleven a cabo la realización de compromisos trascendentes que satisfagan cada una de las necesidades de nuestra sociedad. Nuestra universidad, en congruencia con su misión y visión, busca conocer, estrechando los lazos de comunicación con estos agentes del cambio, tal como lo es en este momento, en el pasado, en el presente y en el futuro, el maestro Santiago Krill Miranda. Honrándome, estando en este momento, a continuación daré una muy breve lectura que fue muy difícil realmente de lo que es una reseña de sus actividades profesionales. Nuestro invitado es egresado de la Facultad de Derecho de la Casa Magna de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho por la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Profesor universitario por casi 2 décadas. Colaborador de carrera de Derecho en el ITAM, ocupando el cargo de director y jefe del departamento académico de la misma. Abogado postulante por casi 2 décadas. Consejero ciudadano del Consejo General del IFE, diputado federal en la 57ª legislatura del Congreso de la Unión. Además, ha sido impulsor y propulsor de reformas constitucionales tan importantes como la que elevan a rango constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una entidad autónoma constitucional. Además, elevan rango constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Crea y transforma de alguna manera lo que es el acceso a la comunicación, impulsando la Ley de Transparencia y Acceso a la misma, así como la creación del instituto denominado IFAI. Ocupó el cargo de secretario de Gobernación durante el gobierno encabezado por el licenciado Vicente Fox. Dije que era muy breve, pero no es cierto.
Mentí. Fue electo senador en el año 2006, siendo designado coordinador del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Recientemente represento a este partido para conformar la coalición política que da origen al denominado Pacto por México, siendo actualmente parte del Consejo Rector de esta coalición. Encontrándose entre sus primeras reformas la aprobación por parte del Congreso a la Ley de Educación y Telecomunicaciones, autor de diversos textos en el ámbito político, jurídico, económico y social, así como colaborador editorial de los periódicos Reforma, El Universal y Newsweek. Fui lo más breve que pude, fue una tarea imposible, créanlo, pero me congratulé en hacerlo de esta manera. Cedo el uso de la voz a nuestro invitado. Muy buenas noches. Agradezco el muy generoso currículum y presentación que me hicieron para esta noche. Señor Rector, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en una comunidad universitaria, en la Universidad del Valle de México, para hablar sobre uno de los temas que quizá ha sido la innovación más importante desde el punto de vista político de las últimas décadas. El Pacto por México, su significado, sus consecuencias, cómo se gestó y hacia dónde vamos con el Pacto por México. Empiezo por decir algo que quizá puede resultar muy obvio, pero si no hay pacto, no hay política, simple y llanamente. Si no hay diálogo, si no hay entendimiento, no hay manera de hacer política. Por ejemplo, imagínense ustedes la primera constitución, el primer estatuto constitucional que se hizo en el mundo, que fue la Carta Magna de 1215, que se sentaron las personas más importantes de Gran Bretaña con el rey para hacerle ver que todos juntos eran igual que él. Y a partir de ese principio, que es el principio constitucional bajo el cual se han creado muchas constituciones a lo largo de cientos de años, es un principio de acuerdo, un acuerdo. Si hablamos de la Constitución norteamericana o de la francesa, pues hablamos de un gran acuerdo. Es decir, no hay forma de crear instituciones, no hay forma de establecer una convivencia si no hay plática, si no hay diálogo. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos coincidir o no. Eso no es lo importante. Lo importante es que quede establecido que la única forma de construir un bienestar es a través del diálogo y del acuerdo, no de otras vías. Es más, cuando se cancela el diálogo, el acuerdo, viene el conflicto. En el caso de las democracias modernas, viene la parálisis. Vean ustedes lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Una democracia antigua, 200 años. 200 años lleva gobernándose los Estados Unidos en democracia. Y sin embargo, hoy tiene un gran problema por la falta de diálogo y acuerdo que inclusive paralizó al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno más poderoso, más importante, porque demócratas y republicanos no se pusieron de acuerdo. El presidente Obama tiene una condición de presidente de minoría política ante el Congreso americano y las consecuencias que tiene para su economía, para su bienestar y la del resto del mundo.
Entonces no hay forma, y es el primer punto que quisiera yo dejar claramente establecido, no hay forma que una democracia viva sin acuerdos, sin compromisos y sin diálogo. Y lo que sucede es que nuestra cultura, la cultura mexicana, el acuerdo está satanizado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase del que no tranza, no avanza? Estos ya están acordando en lo oscurito quién sabe cuántas cosas, y eso debe ser algo muy malo. Ya se les ve juntos a estos dos partidos que son el agua y el aceite. No puede haber alianzas entre izquierdas y derechas porque eso no sucede o no debe suceder. Todo esto, a la luz de la realidad, pues es una mentira. Ha habido acuerdos entre, ya no digamos adversarios, enemigos. Así se construyen los acuerdos de paz. Así se evitan las guerras. En Chile, cuando se vivía bajo el régimen de la dictadura de Augusto Pinochet, hubo un momento que la sociedad chilena dijo un hasta aquí. Vamos a poner a consideración si debe o no seguir la dictadura, dijeron los chilenos. Se hizo un plebiscito y la gente dijo ya no más a la dictadura de Pinochet. ¿Y qué es lo que sucedió después de ese no? Las izquierdas y las derechas formaron la coalición más importante que ha habido en Sudamérica por casi 20 años, llamada la Concertación. Y esa concertación fue la unión de izquierdas y derechas para gobernar Chile durante 20 años, y por eso Chile, sin duda, destacó del resto de las naciones sudamericanas en bienestar, en crecimiento económico, porque hubo diálogo y hubo acuerdo. Esta es la base de lo que está en el fondo atrás del Pacto por México. El reconocimiento de que el diálogo y el acuerdo en este país, en nuestro país, se hace necesario. Que tenemos diferencias muchísimas. Baste ver, por ejemplo, lo del IVA en la frontera, en donde nuestro partido votó en contra. Desde un principio dejamos muy claro que no estábamos de acuerdo. Y como no estábamos de acuerdo, dijimos, vamos a sacar la reforma fiscal del pacto. Si el gobierno la puede sacar adelante con su partido, bien. Si logra los votos en el Congreso, bueno, pues es una responsabilidad de su partido el gobierno. Pero nosotros vamos a salvaguardar el diálogo de la mesa. No vamos a hacerle a la antigüita que nos levantamos de la mesa y ya les dejamos el regadero, no. Sería muy irresponsable. Eso no es la política. ¿Por qué? Porque en este caso estamos convencidos de que el país necesita una reforma política fuerte, que ahorita hablaré de ello. Estamos convencidos de que el país necesita una reforma energética. No es posible que México siga teniendo los yacimientos más importantes prácticamente de América en materia de petróleo y gas y que no nos sirvan para desarrollarnos, para crecer nuestra economía, para poder ensanchar el bienestar que tiene el país. Que mientras otros países que no tienen estos yacimientos, como es el caso de Brasil o Colombia, ya tienen compañías petroleras casi tan importantes como lo es Petróleos Mexicanos, y en algunas ocasiones, en algunas ramas de la industria, de una manera más importante. Entonces, el segundo punto que quisiera dejar sentado no es solamente que el diálogo y los acuerdos se hacen necesario para hacer política. Se hace necesario para hacer política también entender que en algunas cosas vamos a coincidir y en otras no.
Y eso no nos hace enemigos. Eso no nos hace que queramos exterminar al que esté enfrente. La tercera cuestión, antes de entrar al Pacto por México. Se puede perfectamente coincidir, como lo hemos hecho en la reforma educativa, PAN, PRD y PRI, como lo hemos hecho en la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, PAN, PRI y PRD, y se puede perfectamente disentir, como lo hemos hecho en la reforma fiscal. ¿Se vale? Cada quien tiene su visión y sus responsabilidades. Y eso, además, en el contexto de que somos partidos distintos, no somos iguales, tenemos plataformas políticas diferentes, pensamos muy distinto sobre el significado de los derechos de propiedad, sobre el nacionalismo o no, sobre la soberanía o no, particularmente en el caso del petróleo. Entonces, podemos coincidir y además competir. Y la mejor prueba es lo que aconteció aquí hace unos meses. En medio del pacto, habiendo hecho la reforma en materia educativa, habiendo hecho la reforma en materia de telecomunicaciones, dijimos, un momentito, estamos aquí en la mesa, pero es momento de irnos a competir a Baja California, a Aguascalientes, a Puebla y al resto del país. ¿Se puede? Claro que se puede. Esas son las democracias modernas y maduras, que no se trata de hacer un acuerdo de, pues que nadie se mueva, ¿no? Y venimos a competir a Baja California y competimos en el resto del país, y una vez que terminó la competencia nos volvimos a sentar a la mesa, triunfadores y perdedores, porque hay que recordar que la democracia nunca es para siempre en el sentido de los resultados. Unos ganan una vez, otros pierden, y cuando esto se vuelve algo normal, que se aceptan los resultados, se gane o se pierda, es cuando empieza el país a avanzar. Dicho esto, ahora me pregunto y trataré de contestar, ¿por qué el Pacto por México? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la causa de este pacto? Nuestra Constitución fue hecha en 1917. ¿Qué pasaba en 1917? Pues no había una democracia consolidada en nuestro país, ni la hubo prácticamente hasta 70 años después. Entonces, lo que no le podemos pedir a los constituyentes de 17 es que pensaran que estaban redactando una constitución para el México del año 2013. Aunque nuestra Constitución ha tenido muchas reformas, casi 500 y un poco más, no se ha tocado el sistema político mexicano. Entonces tenemos una Constitución que no está adaptada para lo que hoy acontece en México, en nuestra tierra. ¿Y qué acontece en México? Pues acontece que el presidente que gana una elección no gana la mayoría en el Congreso. Tan sencillo. ¿Y qué significa eso? Significa que los gobiernos que tenemos en México son gobiernos de minoría política. ¿Cómo se explica? Muy fácil. Se explica por el hecho de que el presidente es minoritario ante la oposición. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde que empieza a haber una alternancia en el país. Es decir, desde hace alrededor de 15 años, cuando empieza ya a haber una alternancia más o menos recurrente, presidente que ha estado en el gobierno, presidente que tiene condición de minoría ante el Congreso. ¿Desde cuándo exactamente? Desde 1997 con el presidente Zedillo. Ahí se rompe
el principio de que el presidente controlaba el Congreso. Y eso es bueno en la medida que el Congreso es independiente, pero tiene otros efectos, que si la oposición no se pone de acuerdo con el presidente y su partido, el país se para. Y durante 15 años hubo reformas, pero no las reformas que necesitaba el país. Nosotros gobernamos 12 años y tuvimos una condición de gobierno de minoría. Y cuando queríamos pasar una reforma, la que fuera política, energética, de telecomunicaciones, no contábamos con los votos de la oposición. Nunca contamos con ellos para las grandes reformas. No es que no se hicieran reformas. Se hicieron muchas y reformas muy importantes. La reforma, por ejemplo, en materia de transparencia, la creación del IFAI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, hubo una serie de reformas importantes, pero no en materia política ni en materia económica como el país las ha necesitado. ¿Por qué? Pues porque no contábamos con los votos suficientes. Les platico una anécdota. Cuando fui secretario de Gobernación, una de mis responsabilidades era pues sacar adelante las reformas y las iniciativas. Y estaba yo todo el día en mi casa y donde anduviera, pues tratando de ver cómo podía sacar las reformas con el Congreso. Teníamos escasamente 1/3 de votos en el Congreso. Diputados, senadores, más o menos 1/3. 32, 34, 35%. Y un día me ve preocupada una hija mía y me dice: oye papá, ¿tú qué haces cuando no tienes sueño? Cuando te da un insomnio. ¿Cuentas borreguitos? Y le dije: no, yo cuento votos. Y era el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Tengo los votos suficientes para sacar una reforma fiscal, por cierto que no iba a la frontera, que fue la del 2002, me faltaron 14 para hacer un cambio. Tenemos votos suficientes para hacer una reforma en materia de energía, ni siquiera tuvimos los votos para presentarla al Pleno. ¿Y el país? Pues el país rezagándose. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estábamos contando votos y nunca contábamos votos de mayoría, Chile avanzando con su concertación, que tenía los votos suficientes para sacar adelante sus reformas. Brasil haciendo lo mismo. Y ya no digamos los países que venían de las transiciones europeas. Polonia, Eslovaquia, España, después de Franco, Portugal, después de los generales y de la revolución de los claveles rojos, avanzando todos, y nosotros teniendo todo: geografía, territorio, población, unas bellezas naturales únicas, frenados. ¿Por qué? Porque estábamos bloqueados sin llegar a acuerdos. ¿Qué sucede en Europa? En Europa, ningún sistema permite que un gobernante gobierne con minoría política. Y ellos inventaron otro sistema, el sistema parlamentario. ¿Qué es eso? Son gobiernos que cuando ganan en una elección, o se tiene mayoría, o se vuelve a convocar otra elección. Y así hasta que suceda. Caso de España, caso de Portugal, caso de Gran Bretaña. En el caso de Gran Bretaña es un poco distinto porque solamente hay 2 partidos, entonces es más fácil llegar a construir mayorías. Entonces, ¿cuál es la clave del Pacto por México? La construcción de una mayoría estable. Es lo que comprometimos en el Pacto con México. Vamos a poner los votos, ¿para qué? Pues para cambiar a México. ¿Y qué es lo que necesita cambiar? Pues necesita cambiar el sistema educativo. Para empezar, hay que evaluar a los maestros, hay que evaluar a las escuelas, hay que evaluar a los alumnos. A partir de una evaluación vamos a tener un buen diagnóstico y a partir de ese diagnóstico haremos mejores planes de estudio.
Pues hay que hacer una reforma educativa. Se pone a consideración esto en una agenda en donde, y esto es muy importante, al final del día está la agenda del Pacto por México, que son propuestas. El pacto es un instrumento de diálogo. Tenemos un consejo rector en donde nos sentamos, dialogamos sobre las reformas, vemos cuándo es conveniente sacarlas adelante, el cómo, los qués, pero finalmente el Congreso tiene la última palabra. El Congreso puede decirle al Pacto por México, ¿sabes qué? Tú puedes pensar esto, pero yo pienso esto otro, y finalmente la última palabra la tiene el Congreso, porque son los que tienen los votos, son los que tienen la representación y son los que constitucionalmente deben de decidir las leyes, no el Pacto por México. Entonces eso es lo que hemos hecho. El Pacto por México tiene sentido porque construye y facilita mayorías en el Congreso, porque propone una agenda ordenada, la parte educativa, la parte económica, la parte social, los derechos humanos, las cuestiones de carácter ecológico. Tiene sus capítulos perfectamente ordenados, tiene un calendario y aparte un consejo rector que va vigilando el desahogo de esa agenda. Esto que suena así de sencillo, nos tardamos prácticamente 2 décadas en idearlo. Es el cúmulo de la experiencia de muchos de nosotros que hemos venido contando votos a lo largo de las décadas y que cuando queremos ver las reformas más importantes del país, los votos no dan. Entonces, para suplir la falta de votos, se idea el Pacto por México. ¿Por qué no lo hicimos antes? Me preguntarán ustedes. Porque los partidos de oposición tuvimos que dar este paso. Decir, bueno, nosotros no nos tocó ser gobierno en este sexenio. No tuvimos los votos suficientes para ser gobierno, pero eso no va a obstar para que nosotros no demos nuestros votos en el Congreso cuando México así le haga falta. No nos da ningún empacho, ni pena estar sentados acordando con el gobierno, con el PRD o con el partido que sea, siempre y cuando valga la reforma por el bien del país, por el desarrollo. Eso es lo que nos interesa, para eso es la política. La política no es para lograr ser diputado, senador, presidente o para poder ser influyente e importante. Hay gente que se mete a la política para eso, está mal. Y la política debe revalorarse, es para otra cosa, es para hacer el bien. Es para mejorar el bienestar, mejorar la economía, mejorar la seguridad. Para eso sirve la política a través de acuerdos y de pactos. Pues esto en síntesis es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses y que queremos salvaguardar. ¿Por qué queremos salvaguardar? Porque vienen unas reformas fundamentales. Primero viene la reforma política, esa que no se ha hecho a la Constitución desde hace mucho tiempo. Solamente ha habido reformas electorales, pero no reforma al sistema político. Vamos a buscar por primera vez en la historia, con esta reforma política, poder hacer gobiernos de coalición mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algo similar al Pacto por México lo vamos a poder hacer siendo gobierno, pero de una manera institucional, en donde el que gane en una elección presidencial va a poder decidir constituir un gobierno de mayoría o gobernar de minoría política. Y si opta por gobernar de mayoría política, optará por un gobierno de coalición. Esto es algo nuevo. Esto es como se gobierna en todos los países democráticos del mundo. La señora Angela Merkel, que es sin duda la política más importante de Europa, sin duda la estadista que está marcando las pautas de la recuperación en Europa, gobierna con una coalición. Cuando se fue a elecciones, acaba de ser, no obtuvo mayoría. Pero el sistema alemán le permite a quien no tiene mayoría decir, espérame tantito, déjame construir una alianza
de gobierno que se llama coalición, y ya una vez que tengo esa alianza, me siento a gobernar con mayoría. Entonces tengo la certeza de poder sacar la agenda que he comprometido en campaña. Porque luego se preguntan, oye, bueno, ¿y los políticos por qué no tienen palabra? No, lo que no tienen son votos, muchas veces. Oye, pues ¿cuántas veces no hemos escuchado las promesas de campaña de un candidato a la presidencia de la República que no son cumplibles? ¿Y por qué no son cumplibles? Por falta de votos. Como decía el general Anaya cuando vino la invasión norteamericana a México, si yo tuviera parque, así le dijo al general americano en la batalla de Churubusco, si yo tuviera parque, usted no estuviera aquí, se le acabó el parque. Y a muchos de nosotros se nos han acabado los votos cuando los hemos necesitado. Entonces, la reforma política, el corazón de esa reforma, aparte de la reelección legislativa, de las cartas ciudadanas para hacer candidaturas independientes, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, el corazón de corazones es que vamos a poder forjar a partir de esa reforma política gobiernos de coalición. ¿Qué quiere decir esto? Gobiernos de mayoría política que nos van a permitir avanzar rapidito como necesita el mundo, haciendo las reformas y cambios para que México esté a la altura de sus circunstancias. En consecuencia, tenemos una reforma política de por medio todavía para que alarguemos el pacto y tenemos nuestra reforma en materia de energía. Algo crucial, algo clave. Y qué bueno que se abra un buen debate en todas estas reformas, que existan los que están a favor, los que están en contra. Lo único que nosotros pedimos es que los votos decidan. Decidan en la urna, decidan en el Congreso y decidan en el destino del país. De esto trata el Pacto por México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro, claro. A continuación me voy a permitir dar lectura a algunas preguntas que fueron realizadas por gente de nuestro público. Aquí hay una. ¿Qué tanto tiempo tiene que esperar el pueblo de México para ver un verdadero cambio? Pues es difícil dar una respuesta concreta porque no sé qué significa un cambio para la pregunta y sobre todo para quien hizo la pregunta. Pero yo estoy convencido que si logramos desahogar la agenda del Pacto por México, es una agenda muy amplia, el país va a cambiar de manera determinante. ¿Qué quiero decir con cambio para entendernos? En las últimas 2 décadas, el país ha venido creciendo a una tasa aproximada de 2% anual, promedio. Eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque el crecimiento de 2% anual promedio, ¿qué nos da? En concreto, para ser específico, nos ha dado alrededor de 800,000 empleos por año. ¿Cuántos necesita el país? Alrededor de 1,200,000. ¿Dónde se van los 400,000 desempleados que tenemos cada año? Unos se van a Estados Unidos y otros se quedan aquí desempleados. ¿Y qué significa estar desempleado? Pues imagínense, la falta de bienestar en esa familia y en esa persona. Empecemos por lo más íntimo, la autoestima. ¿Cómo creen que se siente alguien que no encuentra empleo después de buscarlo por 6 meses? Ahora, piensen ustedes, ¿qué sentirán 400,000 mexicanos cada año que no encuentran empleo? ¿Y eso cómo se expande al bienestar? Y esto se va acumulando año con año. Entonces, una economía creciendo al 2% no nos da. ¿Cuánto necesitamos crecer para satisfacer la demanda de empleo? Es alrededor del 5-6% por año. ¿Por qué? Porque tenemos una población joven, 29 años promedio, entre 27 y 29 años promedio.
Y mientras que tengamos tantos jóvenes ingresando a los mercados de trabajo, pues el país necesita echar a andar su economía. ¿Y cómo crecen las economías? Y aquí sí no hay de otra, ¿eh? Y si hay economistas, que seguramente habrá aquí en el auditorio, pues lo sabrán de una manera muy clara. No hay manera de hacer crecer una economía si no es a través de inversiones. ¿Y cómo se logran esas inversiones? Con mercados abiertos, no cerrados. Y por eso se requiere abrir el mercado de la energía, el mercado de las telecomunicaciones, el mercado de los alimentos, el mercado de la construcción, de los insumos. Para eso se requiere el Pacto por México. Ese es el cambio que yo veo y que está en el corazón del propio pacto. Un cambio que nos busca bienestar, que nos haga crecer la economía, que reparta los ingresos de mejor manera a la población. Ese, para mí, es el cambio. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Piensan que la homologación del IVA en la frontera generará más pérdidas en la misma frontera, ya que esto nos puede llevar más a la informalidad? Mire, aquí el problema es ver qué sucede en las fronteras. Frontera sur, frontera norte. Vamos a concentrarnos en frontera norte. Tenemos que estar muy conscientes de que una frontera, pues es, digamos, una línea divisoria para muchas cosas y para otras no. ¿Para qué no? Para competir. Para ver los precios de cómo se comportan en un lado y en otro lado de la frontera. ¿Cómo se integra un precio? Pues con lo que dice el mercado, más impuestos. Y en la medida que estemos incrementando el costo de nuestros productos por impuestos o por otras razones, en esa medida estamos perdiendo competitividad. Y el problema que yo veo en el norte de la frontera es eso, que una tasa de IVA superior a la que hoy se tiene le va a restar productividad a las empresas y a la propia economía de la frontera. Y al restar competitividad, ¿qué sucede? Pues pueden cerrar negocios que hoy son competitivos y que tienen utilidades, pero que con un IVA a lo mejor ya no van a tener los márgenes y tendrán que cerrar. ¿Y qué sucede? Pues eso, ¿a qué le pega? Al empleo. Y el empleo es la mayor fuente de bienestar en una economía. Si la gente tiene empleo, bien. Si la gente no tiene empleo, la economía no sirve. Digan lo que digan los economistas. Digan lo que digan los abogados o quienes quieran decir algo. El empleo es la clave de todo esto. Y para que haya empleo, la marcha de la economía se hace indispensable. Entonces, nosotros hicimos una valoración de los efectos negativos que tendría en el empleo, en la competitividad, en las propias empresas, de los costos incrementales que habría al hacer operaciones, y concluimos que no era una buena idea hacer esto porque le iba a pegar a la economía de una zona muy importante del país, que es particularmente la zona norte. Y por eso decidimos votar en contra. Hay todo un debate sobre si el IVA de la frontera norte debe ser igual al del todo el país, y si no es igual, eso genera condiciones de desigualdad. Yo no creo en el argumento, porque cada región tiene sus circunstancias muy distintas. Y creo que tenemos que hacer y diferenciar esas circunstancias, porque de otra suerte, pues podemos todos aplicar una regla pareja en todo el país y en todas las circunstancias. Y no se trata de eso, ni una economía que requiere, digamos, un trato diferenciado por ciertas condiciones, lo podría aceptar. Por eso estoy convencido de que la medida que se adoptó en el incremento de IVA es una medida equivocada para la región, pero que naturalmente va a impactar en el bienestar del país. Muchas gracias.
pregunta más. Existen 3 Méxicos, norte, centro y sur. No podemos seguir con decisiones centralistas. ¿El pacto sugiere algún cambio? Bueno, yo también estoy de acuerdo que no habría que seguir con decisiones centralistas, pero otra vez, ¿qué se entiende por decisiones centralistas? Tenemos un Congreso que está integrado por representantes, pues, de todo el país, de acuerdo con el peso poblacional específico de cada estado, ese es el caso de los diputados, y de acuerdo con otro caso, que es el del Senado, que tiene 4 senadores por estado, y son los que toman las decisiones, para mal o para bien, pero, es decir, el pacto no es un instrumento de decisión, es importante que se entienda. En el pacto no decidimos A o B, y esto es lo que se hace. En el pacto lo que hicimos, nos sentamos, hicimos una agenda y dijimos, esto es lo que pensamos es conveniente para el país. Y tratamos de armar y facilitar las cosas para que cuando lleguen al Congreso, el Congreso esté en posibilidades de sacarlas adelante. Pero el Congreso bien puede decir, no te saco esta reforma o te la saco distinta. Por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal, si ustedes leen el pacto, por cierto está en internet, ahí lo pueden leer perfectamente, cada uno de sus capítulos, van a ver que lo que decimos en materia fiscal es muy distinto a la propuesta que hizo finalmente el gobierno y su partido. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Oye, pues esto no fue lo que acordamos, saquemos esto del pacto. Entonces, no es que sea una decisión central de la capital del país, simplemente es una propuesta que tiende a facilitar porque finalmente la última palabra la tienen siempre los legisladores. No hay otros, son los que tienen que votar a favor, en contra o abstenerse en cada una de las iniciativas. Muchas gracias. Una última pregunta, si me permite. ¿Cómo puede el Pacto por México ser un ejercicio democrático cuando en ningún momento militantes o afiliados de ninguno de los partidos políticos que lo conforman fueron cuestionados al respecto? Fueron cuestionados al respecto. ¿Cuestionados o postulados? Cuestionados. Pues no, fuimos cuestionados al respecto. Debe ser postulados, me imagino. Supóngome que sí. Sí, yo creo que debe ser así la pregunta que, ¿cómo es posible que quienes formamos el pacto no fuimos electos? Me imagino que quien formuló la pregunta, esa es la intención y significado. Yo creo que cualquiera, en cualquier capacidad se puede reunir y hacer una propuesta. Es más, en esta asamblea, como estamos, es una asamblea, en esta audiencia, nos podemos poner de acuerdo qué es lo importante para el país, una cosa, y podemos hacer una propuesta. ¿Cuál es la diferencia entre esta asamblea y quienes integramos el pacto? Hay una diferencia política significativa, que quienes integran el pacto son los presidentes de los partidos políticos nacionales, los más representativos. ¿Y qué es un partido político? Es un instrumento de la representación nacional. Entonces, quienes están ahí, o sea, los que encabezan el pacto, son los liderazgos políticos más importantes del país que se juntaron, se reúnen, hacen una agenda y le dicen a sus legisladores, oye, pensamos que esto podría interesarte para que tú lo trabajes en el Congreso y finalmente lo saques. Si se te atora algo, ahí te ayudamos. Si no requieres ningún tipo de ayuda, pues puedes tú perfectamente con tus facultades constitucionales sacar adelante o no esta propuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ahora que vino la discusión de la reforma fiscal, muchos grupos de interés se juntaban para hacer propuestas, que no debía haber un impuesto especial en las bebidas azucaradas, porque eso no era lo que estaba produciendo la obesidad en el país, que eran otras muchas condiciones, la comida, el sedentarismo, en fin, toda una discusión
hicieron propuestas que no fueran los refrescos, que fuera toda la comida que tuviera azúcares o calorías por más de, etcétera, etcétera. Una propuesta. ¿Puede prosperar o no esa propuesta del Congreso? Pues a veces sí, a veces no. Lo significativo del pacto es que las propuestas no lo hacen cualquier persona, sino precisamente los presidentes de los partidos que tienen mayor representación del país. Si ustedes suman los votos que sacó el PRI, el PRD y mi partido, el PAN, pues ahí prácticamente está 90% de la votación que cada uno de ustedes emitió en las urnas o ha emitido en alguna de las elecciones que ha participado y ha votado por algún partido. No quiero relegar a otros partidos, pero desde el punto de vista de porcentaje, pues los tres partidos aglutinan la representación del país. Mal o bien, a veces mal, porque la clase política pues no refleja lo que quiere el ciudadano. Y el pacto lo que intenta hacer es un reflejo de lo que quiere el ciudadano respecto de su país. Esta es la discusión que está de por medio. Sé que el debate da para mucho. Hay distintos puntos de vista, no solamente aquí debe haber, en mi partido. Unos están a favor, otros en contra, la mayoría creo que estamos a favor, pero de cualquier manera hay disidencia y yo no veo eso malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el debate de las ideas, el contraste, lo que nos permite ir avanzando en la vida política, como es en la ciencia, prueba, error, causa, efecto. Eso es lo que permite el avance de las ciencias. En la política no es tanto prueba y error, es el debate, es el choque de las ideas para ver cuál finalmente prevalece, qué interés prevalece sobre otro, y así se van construyendo las instituciones del país. Yo estoy, y con esto terminaría, yo estoy muy entusiasmado por lo que estoy viendo en mi país. Me ha tocado pues prácticamente 2 décadas de estar en la vida política, en la frontera, jugando en la red. Si algunos juegan tenis, sabrán a lo que me estoy refiriendo. Jugando en la red es estar peloteando todo el día, y jugando en la red de la política me tocó desde ser observador en las elecciones de Chihuahua 1986, cuando yo vi, no me lo platican, no es algo que me lo dijo mi tío, mi abuelito, no, yo vi cómo se llevaban las urnas con los votos la policía, cómo se construyó el fraude que luego se llamó el fraude patriótico de Chihuahua 1986. Luego, no me lo platicó nadie, ahí estuve, cuando vi cómo el sistema en 1988 se cayó de 2 maneras. Se cayó de callarse, porque no supo qué pasó, y se cayó de tropezarse, porque el sistema de resultados simplemente se paró en las primeras de cambio en 1988 y no se supo quién ganó. Luego vinieron, pues ese México que fue como de apogeo en la entrada de libre comercio y de repente el frentazo, Chiapas, la insurgencia del subcomandante, los magnicidios y todo esto hasta el advenimiento de la alternancia y la transición en el año 2000. Y aquí yo con esto terminaría. Lo que es importante de la transición mexicana, a diferencia de muchas otras transiciones, y me siento yo parte de esa generación que estamos haciendo el tránsito a un México distinto, es que lo hemos hecho en paz. Eso es lo que nos distingue. Que ha habido resultados, se han respetado más o menos, digo más o menos porque a veces no se aceptan resultados, pero en general se respetan, y que estamos ya en el momento vértice, en el año 2013, independientemente de quién gobierna, quién ganó, quién perdió, en donde empieza a haber ya una discusión bien hecha, razonada, pensada,
y en donde tenemos la circunstancia de contar con un país auténticamente único en su potencial de desarrollo, que la única cuestión, pienso yo, es que nos decidamos nosotros a apostarle al diálogo, a los acuerdos, al cumplimiento de la palabra, a que podemos competir, ganar o perder, pero que seguimos siendo tan mexicanos unos como otros, y que esa condición de mexicanos y en estas circunstancias es lo que va a hacer que México realmente logre el lugar que merece. Que ustedes piensen que merece, que pensemos que merece, y eso solamente se logra a través de los acuerdos, del diálogo y del cumplimiento de la palabra, algo que estamos tratando de lograr en el Pacto por México. Muchas gracias, agradezco a la universidad, señor rector, muchas gracias por la presentación y gracias de verdad a todos ustedes de corazón. Muchas gracias. Para finalizar, dos cosas. A toda la comunidad UVM Mexicali, muchas gracias por su asistencia, su participación, extraordinarias preguntas. Y número dos, le queremos entregar este reconocimiento a nombre de la Universidad del Valle de México, como eso, un reconocimiento y además un agradecimiento por su participación seria, contundente, coloquial, y esperamos pues que nos vuelva a visitar muy pronto. Esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, agradecemos el placer de su asistencia. Buenas noches.